ustedes, conciudadanos. En el día de ayer, la destacada periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y los Wiñaski padre y Wiñaski hijo me hicieron una larguísima entrevista que está en el canal. Ahí desarrollé algún concepto, pero lógicamente el tiempo radial tiene limitaciones que yo quisiera ampliar. En todos los países, el mecanismo organizativo por excelencia de la actividad del Estado, su plan, es el presupuesto anual. Esa institución es muy importante por medio de la cual el Congreso, o sea, nuestros representantes, autorizan al Poder Ejecutivo a erogar los recursos con los impuestos que nosotros pagamos, autoriza el crédito y desgraciadamente, pero es así, autoriza en nuestro país la emisión de dinero. Ese documento es inmensamente importante para el Estado. Recuerden ustedes que nosotros no somos un Estado unitario donde hay un solo gobierno, somos un Estado federal donde hay gobierno nacional, provincial y local que tienen autonomías. A veces las olvidamos, pero forma parte del entramado institucional diseñado para un país heterogéneo y gigantesco, que también a veces lo olvidamos, creemos que está ahí en Juncal y Uruguay todo el poder. No es verdad eso. O sea, el sistema nuestro es un sistema complejo para un país gigantesco, que cuando lo aplicamos genuinamente y respetuosamente dio un resultado extraordinario, y por eso la Argentina, desde 1860 en adelante, tuvo hasta la Segunda Guerra Mundial un crecimiento que la convirtió en uno de los países más desarrollados del mundo, con muy baja inflación y con un altísimo crédito. Todo lo que carecemos lo teníamos. Una de las instituciones vitales a reconstruir es el presupuesto. El presupuesto establece la agenda del Estado, el plan del Estado. Es decir, no hay Estado sin un plan. En el Estado no hay operaciones mercantiles. Hay operaciones administrativas. La única manera de funcionar es tener una autorización para gastar, acorde a un plan físico y financiero, y los funcionarios, los ministros, los directores, los entes autónomos, lo van aplicando. En ese presupuesto, el ministro Guzmán había obtenido, nos guste o no nos guste, nos parece mal, nos parezca bien, una autorización para organizar la política tarifaria del Estado y los subsidios que iba a dar. Piensen todos ustedes que los agentes económicos internos y externos, los que nos proveen crédito, los que, digamos, se deshacen de nuestro crédito, ambas cosas tienen efecto en el país, miran con cuidado ese presupuesto. Ese presupuesto fue votado por el oficialismo de manera cerrada, sin vacilaciones. Nos encontramos, no para sorpresa mía, pero para sorpresa de muchos, con la idea de que, a pesar de que el ministro intenta llevar adelante parcialmente su presupuesto, la cámpora, y si ustedes quieren, la vicepresidenta y el deus ex machina de este gobierno, ha decidido desconocer el presupuesto e inundarnos de dinero, de moneda falsa, para no cumplir. Y eso obviamente genera mucha desaprensión, mucha pérdida de credibilidad. A veces uno se pregunta por qué hemos perdido en el dólar oficial 99% del valor de la moneda respecto a la salida de la convertibilidad. Bueno, son por estas cosas. Son por estas actitudes que no ocurren en el resto del mundo, y mucho menos ocurren cuando el presidente y el ministro están dispuestos a hacer lo que el presupuesto les dice. O sea, ahí viene la otra patología. ¿Quién manda en la Argentina? ¿Cómo se administra el poder? Pero esa actitud despreciativa del presupuesto, despreciativa de las autonomías, despreciativa de los límites constitucionales,
donde las autoridades del Poder Ejecutivo insultan en todos los tonos posibles a la Suprema Corte de Justicia, en la cual hay 2 constituyentes, al igual que la vicepresidenta, que saben lo que redactaron. Los 2 constituyentes son especialistas en estas cuestiones de relaciones entre el gobierno federal y el gobierno provincial. Ellos fueron los que redactaron, al igual que Cristina. Y se horrorizan de fallos que es como si yo le preguntara a usted de qué color es el caballo blanco de San Martín. Está cantado el fallo en la pregunta. Ese deterioro del presupuesto, ese deterioro de las instituciones es el que necesitamos revertir. Si algo va a devolvernos la Argentina próspera del mañana, es la idea que los presupuestos en Argentina, como el programa monetario, como las reglas de gobernabilidad, son serias, creíbles y van a ser llevadas a cabo. Esta reflexión es complementaria del audio, de la entrevista tan profunda y seria que hicieran estos destacados periodistas, pero que creo que requería que dejara esto de manera liminal. Los países que rompen el presupuesto desconocen la soberanía popular, porque en el fondo uno pasa del régimen representativo y democrático al régimen monárquico. ¿Acá qué se hace? Lo que quiere la emperatriz del patria. Ese problema está en el corazón de la credibilidad y del riesgo autocrático. Pero piénselo en términos de su prosperidad. Imagínense quién invertiría en un país donde de la noche a la mañana se puede conocer lo que se firmó y se votó a mano alzada. O sea, ¿qué credibilidad puede tener usted en esta gente si está a cargo? Por eso, una tarea vital de los argentinos en la elección que viene, digamos, la del 23, es liberarnos de este factor de incertidumbre, porque esta incerteza es la que ha llevado a nuestra decadencia, a nuestro empobrecimiento y a la destrucción de nuestra autoestima. Para recuperarnos, tenemos que volver a las instituciones, volver a la credibilidad y tener ese entusiasmo enorme. Miren, a mí no me gusta citar ejemplos históricos, pero como siempre, para hacer un poco más atractivas estas intervenciones, en el año 26, cuando el Imperio de Brasil nos desafió, las fuerzas brasileñas eran 40.000 hombres, las fuerzas argentinas eran casi 8.000 hombres. La armada brasileña era una armada de primer nivel en el mundo. Los nuestros eran pequeños barcos. En el combate de los pozos, la habilidad del almirante Brown destrozó una armada desproporcionada. Pues, para contarlo breve, las grandes fragatas brasileñas quedaron embancadas y Brown con los pequeños barcos nuestros las demolió, porque además quedaron embancadas mirando de frente, los cañones a los costados no podían tirar, una cosa increíble. Y el general Alvear destrozó en Ituzaingó, con una enorme cantidad de muertes patriotas, a la vanguardia del ejército brasileño en una paliza tan grande que se decretó la paz. Bueno, lógicamente, a veces la mala historia, que hemos tratado de corregir acá en este blog, la mala historia no recuerda. Primero, la desproporción de medios que teníamos. Habíamos ganado 2 veces, pero 48 no muchas veces va a pasar eso. Por eso se firmó la paz. Y además, porque la gente pregunta, ¿cómo compraron la flota? ¿Cómo hicieron una flota a ese país que estaba en ruinas? Bueno, ahí fue donde pusimos la plata del Behring, del empréstito Behring, que todo el mundo dice que desapareció. No desapareció. La verdad que la plata la pusimos ahí. La pusimos en la flota. Entonces, no teníamos más. Por eso a veces siempre hay, ¿por qué no después de Ituzaingó, después del combate de los pozos, no lo llevamos puesto? Bueno, porque no había con qué. No había con qué. Y digo esto porque a veces la falta de proporción, de entendimiento de nuestro dilema histórico nos ha llevado a tomar grandes errores. Una cosa que nos ha hecho mucho daño es
no tener noción de las proporciones, destrozar los presupuestos, destrozar la moneda, quitarle 13 ceros, tiene mucho que ver con nuestra decadencia. Ojalá en el 21 y en el 23 usted, conciudadano, vote bien y nos libremos de esta terrible pesadilla. Muchas gracias.